Bien, jóvenes, participamos, o más bien, empezamos ya esta última parte de la clase, donde estamos viendo los tipos de reacciones químicas, ¿no es cierto? Entre estos tipos, hemos hecho notar a reacción de síntesis o de composición, luego también el otro tipo de reacción de análisis o de descomposición. Y también vemos otro tipo, digamos, de reacción de simple sustitución, ¿no? Donde, si acá tenemos dos sustancias que van juntas, digamos, A y B, y hacemos reacción en este caso con otra sustancia C, ¿no? Ahora, como es simple sustitución, es cierto, A se va a poder combinar en este caso con C, A con C, y luego B, en este caso, estará separada, ¿no es cierto? Ese tipo de reacción se llama simple sustitución. A ver, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta este compuesto químico. Estamos hablando de sulfato cúprico, ¿verdad? ¿No es cierto? Esta es la fórmula del sulfato cúprico más hierro. Y a consecuencia de ello, fíjense, nos da este otro tipo de compuesto, ¿no es cierto? Combinando estos elementos, nos da ese otro compuesto, el cual recibe el nombre de sulfato fesoso, ¿verdad? ¿No es cierto? Estamos hablando del sulfato, en este caso fesoso, ¿no es cierto? Entonces, de que es necesario realizar un repaso de nomenclatura, les repito, en la parte química inorgánica. Estos compuestos ustedes tienen que identificar rápidamente, ¿no es cierto? Acá, cobre, azufre, oxígeno 4, ¿de qué compuesto estamos hablando? En este caso, hierro, azufre, oxígeno 4, ¿de qué compuesto estamos hablando? ¿No es cierto? Entonces, les repito nuevamente, vayan realizando un repaso de química inorgánica. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, realizando esta combinación o estas reacciones, ¿cierto? Se tiene este otro compuesto de sulfato fesoso y más el cobre, ¿no? Como ustedes notarán, entonces, estaríamos basándonos en esta definición, ¿sí? La sustancia, en este caso A, B y C, y acá A combinándose con C, y a la vez, en este caso, sumando también con el elemento, en este caso B, ¿no es cierto? Ahora bien, en este otro tipo de reacción, indicamos D, nos referimos a reacción de doble sustitución, ¿no? En este caso, entonces, A y B van unidos, también C y D, ambos se combinan, y a consecuencia de ello, en el lado del producto resulta el C combinando con B, ¿no es cierto? Y luego sumando, en este caso, la combinación de A y D, ¿verdad? También conocido como doble sustitución, ¿no? Por ejemplo, tenemos este compuesto, ¿sí? A ver, díganme, plata, nitrógeno, oxígeno 3, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se llama ese tipo de compuesto? Nitrato de plata, ¿verdad? ¿No es cierto? Nitrato de plata. En este caso, hidrógeno y cloro es el ácido clorhídrico. Ahora, esta otra composición, plata y cloro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cloruro de plata, ¿verdad? Y luego este otro elemento es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Estamos hablando de ácido nítrico. Entonces, como ustedes notarán, en este ejemplo se van combinando estos elementos, ¿no? Si en un principio plata está combinándose con el radical nitrato, ¿no es cierto? Y acá tenemos hidrógeno, cloro, ¿verdad? Esta combinación. Pero ¿qué pasa en el lado del producto? En el lado del producto, fíjense, acá plata se combina con cloro, o sea, de este otro grupo, digamos, ¿no es cierto? Mientras que el hidrógeno se combina, en este caso, con el radical nitrato.
¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se va realizando este tipo de reacción de doble sustitución. Ahora, acá no hay necesidad de igualar, ¿no? Ya están igualadas, ¿no? ¿Sí? Acá no vamos a realizar, como en este caso, ¿no? Multiplicar por 2, por 3, en este caso por 3, por 2. No es necesario, ¿verdad? Están igualadas, ¿no? Pues por si acaso, comprobaremos. En el lado izquierdo tenemos un cobre. Aquí está, un cobre. Un azufre en el lado izquierdo. En el lado derecho, un azufre. 4 oxígenos en el lado izquierdo de los reactantes. En el lado de producto tenemos también 4 oxígenos, ¿sí? Un hierro en el lado izquierdo. Acá también tenemos un hierro en el lado derecho. Por lo tanto, ya están igualadas. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en este caso de la reacción de doble sustitución en el ejemplo que nos dimos, ¿no? A ver, comprobando. Acá en el lado izquierdo, plata 1, acá también plata 1, ¿no es cierto? Nitrógeno 1, acá está, nitrógeno 1. Oxígeno 3, acá está, oxígeno 3. Un hidrógeno, acá está un hidrógeno. Un cloro y acá está un cloro. Ya está igualado, ¿no? No hay necesidad de estar acá colocando un cierto número adelante, tal como hemos procedido en los casos A y B. ¿De acuerdo? Entonces, estos son, les repito, los 4 tipos más conocidos de reacciones químicas, ¿no? Los que más se utilizan. Ahora bien, colocamos como subtítulo balance de ecuaciones químicas. Entramos ya netamente a ecuaciones químicas ahora, indicando que las ecuaciones químicas son similares a las igualdades algebraicas, o sea, en la parte de matemáticas, ¿verdad? Ustedes recordarán. Ahora, el número de átomos de los elementos que entran como reactantes, o sea, en el primer miembro o en el lado izquierdo, como ustedes quieran, deben aparecer como productos, ¿no? En el segundo miembro, o sea, en el lado derecho en este caso, ¿no? Lo que les decía hace rato, ¿no ve? El número de átomos, en este caso, que se tiene en el lado izquierdo, debe ser igual al número de átomos de todos los elementos que participan en el lado derecho, ¿no? Entonces, a eso me refiero al indicar en esta parte, ¿no? De que les repito, el número de átomos de los elementos que entran como reactantes, o sea, en el primer miembro, deben aparecer como productos, ¿no? El número de átomos, ¿no es cierto? En el segundo miembro, ¿sí? Ahora bien, las reacciones, indicamos, son de 2 clases. A ver, ¿a qué se refiere al decir 2 clases? Más que todo se refiere a las valencias de los elementos que participan en estas reacciones, ¿no? O también llevado ya a ecuaciones químicas, ¿no es cierto? A ver, decimos entonces, primero, a ver, primero, definimos de manera simple y puntual. Decimos de que reacciones en las cuales, reacciones indicaremos en las cuales, bueno, decimos en las cuales, a ver, ningún elemento cambia su valencia. Ningún elemento, indicamos, cambia su valencia, ¿no? Su valencia, decimos, al reaccionar, agregaremos, al reaccionar. ¿No es cierto? Ahora bien, se toma en cuenta también un segundo caso, donde decimos, reacciones en las cuales
reacciones indicamos en las cuales, bueno, decimos en las cuales indicaremos algunos elementos, diremos elementos, o sea, nos referimos a algunos elementos de la ecuación química, ¿no? Algunos elementos indicamos cambian su valencia. Indicamos su valencia. En este caso, más que todo, vamos a tratar en un tipo de ecuaciones químicas, ¿no es cierto?, el cual vamos a ver más adelante. En paréntesis coloco de oxidación-reducción, ¿no? Oxidación, decimos reducción. Es acá donde vamos a notar de que algunos elementos al reaccionar, ¿no es cierto?, cambian su valencia, ¿no? Mientras que en otro tipo de ecuaciones químicas vamos a notar donde las reacciones en las cuales ningún elemento cambia su valencia, en este caso al reaccionar. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esta aclaración iremos analizando estos métodos que se conocen para balancear ecuaciones. Acá coloco como subtítulo métodos, indicamos, para balancear ecuaciones, ¿no? Para balancear, decimos, ecuaciones químicas, ¿no? Ecuaciones, indicamos, químicas. A ver, dentro de estos métodos vamos a ver las siguientes, ¿no es cierto? A ver, el primero. Acá coloco primero, un primer método. Este primer método nos vamos a referir al método del tanteo, ¿no? Escribimos como subtítulo, método del tanteo. ¿En qué consiste este método del tanteo? A ver, de manera siempre puntual, les indico la definición. No existe intercambio electrónico, digamos, no existe. Intercambio. Bueno. Intercambio electrónico, decimos, electrónico, indicaremos, a ver, entre átomos, indicaremos átomos, diremos, que participan en la reacción. Bueno, que participan, decimos, en la reacción. Que participan, indicamos, en la reacción, ¿no? A ver, analizamos este primer tipo más bien, o primer método, indicaremos para balancear ecuaciones químicas. ¿No es cierto? Y estamos considerando el método del tanteo, ¿no? A ver, pues vamos a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, para ir analizando este método del tanteo. A ver, de la siguiente forma. Y una vez que se tenga esta ecuación química, vamos a ir igualando el número de átomos que se tiene en el lado izquierdo con el número de átomos que se tiene en el lado derecho. ¿Sí? A ver, entonces, acá les indico. Ejemplo 1, coloquemos. Ejemplo. Bueno, ejemplo 1, ¿no? A ver, en este ejemplo 1, decimos, igualar la reacción
igualar, decimos, la reacción, indicaremos, de combustión del propano. De combustión, indicaremos, del propano, dijimos, del propano. Bueno, ustedes se acuerdan de la fórmula química del propano, ¿verdad? Donde es un hidrocarburo, donde participan hidrógeno y carbono. ¿Sí? A ver, ¿de qué manera planteamos esta ecuación química? Sabemos de que carbono 3, hidrógeno 8, es la fórmula del propano, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora vamos a sumar en este caso oxígeno. Decimos oxígeno 2, con su valencia. ¿Sí? Y como resultado de aquello, de esta combinación, a ver, ¿qué nos da? Nos da el dióxido de carbono. Pero, además, en este caso, también agua. ¿Sí? Esta es la combinación que se realiza del propano, ¿no es cierto?, con oxígeno. Acá nos indica bien clarito, ¿no? Igualar la reacción de combustión, ¿no?, del propano. Esa es la fórmula del propano, acá combinando con oxígeno, ¿no es cierto? Y vamos a tener dióxido de carbono y más agua. Como acá podemos notar, no está igualada esta ecuación química, ¿sí? Otra cosa que quiero aclarar, fíjense, en algunos textos ustedes, en vez de esta flechita, van a encontrar un signo igual, ¿no? Significa lo mismo, ¿sí? En los ejemplos que estoy realizando, voy a utilizar, en este caso, estoy utilizando siempre esta flechita, indicando que este lado es el reactante y este lado, en este caso, es el producto. ¿Sí? A ver, ¿cómo igualamos esta ecuación química? Fíjense, ¿qué tal si empezamos con el carbón? ¿Sí? A ver, igualando el carbón, diremos por partes, ¿no? Igualando, diremos, el carbón. A ver, ¿qué pasa con el carbón? Acá en el lado izquierdo tenemos tres carbones, ¿no es cierto? Acá oxígeno 8 más oxígeno 2, ¿sí? Ahora, para que en el lado derecho también tengamos tres carbones, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar 3 de monóxido, o dióxido más bien, de carbono, ¿no? Y acá más el elemento agua. ¿Sí? Hasta acá, bueno, tendríamos 3 carbones y acá también 3 carbones. No habría ningún problema. Hasta esta parte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los hidrógenos? Decimos, igualando hidrógenos, ¿no? Igualando, indicaremos hidrógenos. Ahora, ¿qué pasa con los hidrógenos? Fíjense, en el lado derecho tenemos 2 hidrógenos, en el lado izquierdo tenemos 8. Entonces, ¿qué tal si realizamos la siguiente relación? A ver, carbono 3, oxígeno 8, acá hidrógeno 8 más bien, más oxígeno 2, ¿no es cierto? Acá copiamos 3, acá el carbón, ¿no es cierto? Oxígeno 2, ¿sí? Más. A ver, ahora, fíjense, para que tengamos 2 oxígenos en el lado derecho, entonces, ¿qué tal si este elemento agua lo multiplico por 2? Vamos a tener 2 hidrógeno, 2 oxígeno. ¿Está bien? También ya estaría igualado
los, en este caso, oxígenos, ¿o no? A ver, hagamos una revisión, fíjense. Hasta acá no hay ningún problema, ¿no? Igualando el carbón, acá tenemos 3 carbones, acá hidrógeno 8, acá 3 carbones, bueno. Tenemos acá 3, ya está igualada, y luego hidrógeno 2 oxígenos, ¿sí? Luego dijimos, vamos a igualar los hidrógenos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa con los hidrógenos? Fíjense, acá tenemos 8 hidrógenos, acá solamente tenemos 8 acá, ¿verdad? Acá tenemos solamente 2. Ah, acá, fíjense, es 4, ¿no? Ahora sí, con el 4 es igual. 2 por 4, 8 hidrógenos, acá se iguala con 8 hidrógenos. Ahora sí está correcto. No era 2, ¿no ve? Pues si colocamos acá el 2, 2 por 2, 4. ¿No? Seguía faltando hidrógenos, ¿no ve? Pero acá con el 4 ya tenemos 2 por 4, 8. Acá también tenemos 8 hidrógenos. Por lo tanto, carbón y acá carbón ya están igualados, ¿no? Hidrógenos también ya están igualados. Nos faltaría oxígeno. ¿Sí? Desde acá decimos igualando oxígenos. Igualando indicaremos oxígenos. Ahora, ¿qué pasa con los oxígenos? A ver, en el lado izquierdo, acá tenemos 2 oxígenos. En el lado derecho, acá tenemos 4 oxígenos más 2, 6. ¿Sí? A ver, entonces tendríamos que realizar los siguientes cambios. Acá carbono 3, hidrógeno 8. ¿Qué tal si acá coloco 3? Oxígeno 2. ¿Sí? Y luego acá voy a copiar 3 carbón, acá oxígeno 2, ¿no es cierto? Y acá más 4 hidrógeno 2 oxígeno. Ya está igualado, ¿no? Acá está. 4 oxígenos más 2, 6 en el lado derecho. En el lado izquierdo también tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. Ya está igualado. Inge, sería 5 en vez de 3 en el oxígeno, así se va a igualar porque sería 3 por 2, 6 oxígenos y 4 por 1, 4 oxígenos. En total en el lado derecho va a haber 10 oxígenos. Creo que sí, tienes razón, ¿no? A ver, iremos entonces de acción de operación. Sí, tienes razón, tienes razón. Acá, ¿no ve? Sí, sí. Tiene mucha razón. ¿Sí? Ahora sí. 4 oxígenos, ¿no es cierto? Con 6 acá, con 6 sería 6 más 4, precisamente 10. Y acá 5 por 2, 10. Muchas gracias por la observación, está correcto. ¿Sí? Pues si colocamos acá 3, ¿no? 3 por 2, 6, acá teníamos 10. O sea que seguía faltando oxígenos en el lado izquierdo. ¿Sí? Y colocando acá el 5, ahora sí es igual. Está bien su observación, ¿no? Entonces ya tenemos acá 3 carbones, acá vamos revisando. 8 hidrógenos, acá está, 2 por 4, 8 hidrógenos. 5 por 2, 10 oxígenos, ¿sí? 3 por 2 acá, 6. Con más 4 de acá, oxígenos, también 10. Entonces, 10 oxígenos, 10 oxígenos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, de esa manera realizamos este primer ejemplo aplicando el método del tanteo. ¿De acuerdo? A ver, veamos un otro ejemplo. En este método del tanteo, ¿no? En la parte de ecuaciones químicas. A ver. Entonces, decimos, ejemplo 2 colocaremos. Ejemplo, indicaremos 2. A ver, en este ejemplo 2, vamos a plantearnos lo siguiente. Decimos, balancear la siguiente ecuación, indicaremos, balancear la siguiente ecuación
por tanteo, digamos. Por tanteo. ¿Sí? A ver, voy a tomar en cuenta los siguientes compuestos químicos, por ejemplo. Hierro, azufre 2. ¿Qué sería ese compuesto químico? Más oxígeno con su valencia en el lado de los reactantes, ¿sí? Y en el lado del producto vamos a tener hierro 2, oxígeno 3. Pero además vamos a sumar en este caso el elemento azufre, oxígeno 2, indicaremos. ¿Sí? Bueno, este compuesto es el disulfuro de hierro, ¿no ve? Acá el oxígeno. Este compuesto químico, óxido fésico, ¿no ve? ¿Sí? El hierro está funcionando con su mayor valencia 3, ¿no es cierto? Y el azufre, oxígeno 2, estamos hablando del dióxido de azufre. Bueno, como ustedes podrán notar, no está igualada, ¿no es cierto? Así tal como notamos. Ahora sí, ¿cómo igualamos esta ecuación química? ¿Qué tal? Les repito, realizar una igualación, ¿no es cierto? La cantidad de átomos que se encuentra en el lado izquierdo tiene que ser igual a la cantidad de átomos en el lado derecho. ¿Sí? De eso se trata, igualar una ecuación química. ¿Sí? A ver. Empezamos con qué elemento. ¿Qué tal con el hierro más antes? Igualando hierro, digamos, ¿no? Igualando, indicando en este caso el hierro. Bueno, en el lado derecho tenemos 2 hierros, acá en el lado izquierdo solamente 1. ¿Qué tal si colocamos 2 directamente acá? 2 hierro, azufre 2, acá oxígeno 2, ¿no es cierto? Y acá copiamos nada más hierro 2, oxígeno 3, más azufre, oxígeno 2. ¿Sí? Hasta acá no había ningún problema. 2 hierros, 2 hierros. ¿No es cierto? Ahora, a continuación, ¿qué tal si igualamos los azufres? Haremos entonces, igualando, indicaremos azufres. A ver, ¿qué pasa con los azufres? Fíjense, en el lado izquierdo tenemos 2 por 2, 4 azufres, ¿verdad? Mientras que en el lado derecho solamente tenemos en este caso 1. ¿Sí? Es que tal si acá colocamos en este caso 4. ¿No es cierto? Entonces tendríamos 2 hierro, acá azufre 2, más oxígeno 2, ¿verdad? Acá más el hierro 2, oxígeno 3, y más, acá colocamos 4, azufre, oxígeno 2. ¿Sí? Con lo cual también azufre ya estaría igualado, ¿no? Acá tenemos en el lado izquierdo 2 por 2, 4 azufres, en el lado derecho también tenemos 4 azufres. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con los oxígenos? Diremos entonces, igualando oxígeno. Igualando, indicamos oxígeno. En el lado izquierdo tenemos 2 oxígenos, en el lado derecho acá tenemos 3, acá 8, ¿no ve? 4 y 2, 8 más 3, 11 tenemos. ¿Cómo igualamos oxígenos? A ver, ¿cómo vamos realizando este análisis? ¿Sí? En lo posible, fíjense, vamos a tratar siempre de manejar de par en par, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Como ustedes notarán, por ejemplo, los oxígenos, en el lado derecho, fíjense, tenemos acá 3 y acá 4 por los 8, tenemos 11, ¿no ve? ¿No? Y no es muy aconsejable en este caso tener impares de ese tipo. Entonces, para que se vuelva, en este caso, pares, ¿no es cierto?
necesariamente acá vamos a colocar el 2. ¿Por qué el 2? Porque multiplicando 2 por 3 tengamos 6, ¿no ve? ¿Sí? 6. Y acá vamos a tener 4 por 2, 8. Y así vamos sumando, pero todo de par en par, ¿no? Y así manejar impar no es muy conveniente. Y vamos a tener complicaciones en la igualación. ¿No es cierto? Entonces, igualando en este caso oxígenos, a ver, vamos a tener acá, copiamos nada más este primer elemento, 2 hierro, azufre 2, más en este caso el oxígeno 2. ¿Sí? Ahora, les decía de que, bueno, acá vamos a colocar el coeficiente 2, o sea, vamos a tener ya, bueno, acá el 2 hierro, 2 oxígeno 3. ¿No es cierto? Y acá mantener el 4 más el 4 azufre oxígeno 2. ¿Sí? Ahora, al ser multiplicado por 2 este compuesto químico, ¿no es cierto? Vamos a tener ahora 2 por 3, 6 oxígenos. Acá, 4 por 2, 8. 8 más 6, 14, ¿verdad? Tenemos 14 oxígenos en el lado derecho, ¿no es cierto? Pero en el izquierdo solamente tenemos, en este caso, 2. Entonces, ¿qué tal? Sí, fíjense, a oxígeno 2 multiplicamos por 7. Ya está igualado a oxígenos. Sí, ¿verdad? 2 por 7, 14. Este lado también, el lado derecho nos da 14 oxígenos. Pero ahora, al colocar acá el 2 en este compuesto químico, también se ha alterado ya la cantidad de número de átomos de hierro. ¿Sí o no? Así tal como está, fíjense, 2 por 2, 4. 4 hierros. En el lado izquierdo tenemos 2 más. Entonces, nuevamente tenemos que hacer la igualación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, fíjense, igualando nuevamente. Igualando otra vez hierro, digamos. Igualando otra vez, indicaremos otra vez el elemento hierro. ¿No es cierto? Pensar hacer esta igualación. Ahora, como tengo 4 hierros en el lado derecho, entonces acá tengo solamente 2, lo vuelvo 4, ¿sí? 4 hierro, en este caso azufre 2, más 7 veces el oxígeno 2, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es copiar nada más el lado derecho, o sea, 2 veces acá el hierro 2, oxígeno 3, ¿no? Y más 4 veces azufre, oxígeno 2. ¿Sí? Entonces acá podemos notar de que los hierros ya están igualados, ¿no? 2 por 2, 4. 4 hierros en el lado derecho. Y acá también 4 lados en el lado izquierdo. Pero ahora, fíjense otra cosa. Al aumentar acá el 4, también ha afectado ya al azufre. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces acá tengo 2 por 4, 8 azufres, mientras que en el lado derecho tenemos 4 nada más. Entonces, nuevamente tenemos que igualar, en este caso, el azufre, ¿verdad? ¿Sí? A ver, entonces, realizaremos esa otra igualación, pero esta vez con el azufre. ¿No es cierto? A ver, con el azufre. ¿Sí? Decimos entonces, igualando otra vez azufre, digamos, ¿no? Igualando, decimos otra vez el elemento, en este caso azufre. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a realizar acá es copiar nada más el lado izquierdo, ¿no? Estamos hablando de 4 hierro, acá azufre 2, más 7 el oxígeno 2. En el lado derecho tenemos 2 hierro, ¿sí? 2 oxígeno 3,
más, acá sí vamos a igualar, ¿no? Es decir, en vez de 4, ahora, bueno, lo convertimos ahora en 8, ¿verdad? Más 8 azufre, oxígeno, 2. Ahora sí, ya tenemos acá 8 azufres, 2 por 4, 8 azufres. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué nos faltaría? A ver, ¿qué parte nos falta ahora? 4 veces, ha afectado al oxígeno, ¿no? ¿Sí? Al colocar acá el 8, ya se ha alterado el número de átomos del oxígeno. Ahora ya tenemos, fíjense, 2 por 8, 16. Acá 2 por 3, 6, 6 y 16, 22 oxígenos ya tenemos. Mientras que en el lado izquierdo solamente tenemos 14. Entonces tenemos que igualar nuevamente, pero esta vez ya los oxígenos, ¿sí? Decimos entonces, igualando otra vez oxígenos. Igualando otra vez, diremos oxígenos. Entonces, para que tengamos 22 oxígenos en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Inmediatamente realizaremos 4 acá y eso, azufre 2. ¿Qué tal si en vez de 7 ahora coloco 11? ¿Sí? 11 oxígeno 2. ¿No es cierto? Y acá mantengo 2 hierros, 2 hierro 2, acá como su índice, oxígeno 3, y más 8 azufre, oxígeno 2. Ahora ya está igualado. ¿Sí, verdad? 4 hierros, 4 hierros, 2 por 2, 4 hierros. Azufres, 2 por 4, 8 azufres, acá está, 8 azufres. ¿Sí? Oxígenos, acá en el lado izquierdo tenemos 11 por 2, 22, ¿verdad? 22 oxígenos. En el lado derecho, acá 2 por 3, 6. Acá 8 por 2, 16, 16 y 6 es 22. 22 oxígenos en el lado derecho, 22 oxígenos en el lado izquierdo. Entonces esta ecuación está igualada. ¿De acuerdo? Entonces así, jóvenes, se va realizando este balance, ¿no es cierto?, de ecuaciones químicas, donde al final hay que tratar de llegar siempre a esta igualación, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, solamente de esa forma vamos a poder comprobar de que el número de átomos de todos los elementos que participan en el lado izquierdo es igual al número de átomos que participan en el lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, vamos a continuar la próxima clase. Por ahora eso es todo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias.